¿Qué tal, jóvenes? Espero se encuentren bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más al taller de lectoescritura. El día de hoy, en esta sesión, hablaremos sobre lo que son las palabras, tipos de palabras, formación de las palabras, familias de palabras, palabras primitivas y palabras derivadas. Ahora, comenzando con las palabras, vamos a ver lo que son. Nos dice que una palabra es la unidad mínima, ¿sí?, gramatical dotada de significado propio, ¿sí? Aquí en la cadena hablada, digamos, se separan de las demás mediante pausas y en la escritura mediante espacios en blanco. Al momento de la redacción, obviamente, ustedes al redactar o al escribir una palabra distinta, pues la redactan o la escriben dejando un espacio, ¿sí? O también cuando dan lectura, pues hacen las pausas correspondientes. Ahora, eh, el estudio pues en sí de las palabras, pues responde a ciertas perspectivas, ¿sí? Que van desde su significado hasta su composición a partir de piezas pues más pequeñas. Si estas piezas más pequeñas, pues se llaman morfemas y su posterior combinación en consecuencia, pues se llaman sintagmas, que a su vez estos componen unidades más grandes, que son pues obviamente las frases u oraciones. Así que la palabra básicamente es el punto de partida, ¿sí?, de lo que es ahora sí el análisis del lenguaje verbal, ¿sí? Obviamente, todos los idiomas manejan sus propias palabras, ¿sí?, formadas de manera distinta, que operan según, digamos, una lógica propia, ¿sí? Y esto se debe a que cada idioma posee, digamos, una historia gramatical diferente, ¿sí? Y la cual está vinculada directamente con la historia de sus hablantes, ¿no? Bueno, ahora, los tipos de palabras. Nos dice que las palabras se pueden clasificar de muchas y muy variadas maneras, tantas que resulta difícil listarlas todas, ¿sí? Por ejemplo, no sé si han escuchado esa de que se pueden distinguir, pues palabras entre buenas o malas palabras, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? O sea, que las que son apropiadas para ocasiones formales y las que no, ¿sí? Y entre otras palabras, digamos, compuestas, ¿sí?, y simples, que estas van dependiendo de si son producto de fusión de otras palabras o no, ¿sí? Como también conocemos nosotros, ¿sí?, en el español, pues que las clasificamos ya sea en palabras graves, agudas y esdrújulas, ¿sí? Obviamente, digamos, la clasificación, digámoslo así, más importante, pues es la que distingue en sí las categorías gramaticales, ¿sí? Entonces, como menciona, la clasificación más importante es la que distingue entre sus categorías gramaticales, o sea, en base a su función dentro de la lógica de la lengua, ¿sí? Así que dentro de esta clasificación, como vemos aquí, encontramos los sustantivos, los verbos, los adjetivos, adverbios, entre otros más, ¿sí? Pero ya los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, ¿sí? Nos dice que los sustantivos pues son las palabras que nombran objetos de la realidad, ya sea concreta o abstracta, ¿sí? O sea, las cosas que tienen sustancia, ¿sí? En sí, la función dentro de la lengua de lo que son los sustantivos, pues es hacer digamos, las etiquetas, ¿no? Digámoslo así, por ejemplo,
perro, planeta, edificio, ¿sí? Subsuelo, entre otros. De ahí, los verbos, como nos dice, son palabras que nombran acciones y cuya forma se suele adaptar dependiendo del idioma, al modo específico que la acción se llevó a cabo, o sea, la conjugación, ¿sí? Lo que en español los verbos, digamos, presentan para ello un tiempo verbal o un modo verbal, ¿sí? Por ejemplo, correr, dormir, nació, vendrán, dijimos, amar, entre otros, ¿sí? De ahí, los adjetivos son las palabras que sirven para añadirle significados a un sustantivo o a un pronombre, aportando su propio sentido a lo dicho, ¿sí? Digamos que estos son uno de los tipos de modificadores que existen, ya que pues se usan para justamente modificar el sentido propio de los sustantivos, por ejemplo, feo, bonita, grande, poco, entre otros, ¿sí? Ahora, los adverbios son las palabras que sirven para añadirle significado a los verbos o a los propios adjetivos o incluso a otros adverbios, ¿sí? Pues estos son, digamos, los más versátiles de los modificadores, ¿sí? Por ejemplo, son muy, tan, rápidamente, especialmente, como, donde, ayer, ¿sí? Estos, digamos, son los modificadores más versátiles. Ahora, los artículos nos dice que son las palabras que sirven para especificar dos aspectos específicos de un sustantivo o de un pronombre, que son el número y el género, ¿sí? Aquí, en algunos idiomas, como el inglés, existe un único artículo, digamos, para todo, ¿sí? Mientras que en el español existen dos, ¿sí? Tanto el masculino y el femenino, ¿sí? Entonces, aquí obviamente, pues ya tenemos idea en lo que nos van a ayudar, lo que son los artículos. De ahí, los pronombres son las palabras que sirven para sustituir sustantivos o a veces fragmentos enteros de una oración, de modo de hacer la lengua más ágil y menos repetitiva, ¿sí? Aquí en principio, son las palabras sin un, digamos, un significado fijo, sino que lo adquieren de acuerdo al contexto en que estén siendo usadas, ¿sí? Expresando así un cierto tipo de relación que podría ser, no sé, tú, yo, lo, ello, ella, nosotros, ¿sí? Ahora, las proposiciones, pues nos dice que son las palabras que sirven para indicar relaciones entre las demás palabras, sean del tipo que sean, para ganar mayores niveles de precisión respecto de lo que se dice, ¿sí? Aquí su significado es siempre gramatical, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Propio de lo que la lengua es capaz de expresar y nos puede indicar relaciones, ya sea espaciales, materiales, de pertenencia, ¿sí? Por ejemplo, de, para, sobre, por, en, con, desde, bajo, entre, ¿sale? Esas son las proposiciones. Ahora, las conjunciones nos dice que son las palabras que permiten unir otras palabras o términos de una oración o incluso oraciones entre sí para formar cadenas de sentido, ¿sí? Aquí, básicamente estas carecen, digamos, de un significado por fuera de la lengua, es decir, tienen sentido solo como piezas de, digamos, digámoslo como de utilería, ¿no? Del idioma. Por ejemplo, serían y, pero, sin embargo, no obstante, además, entre otras, ¿sí?
Y por último están las interjecciones, ¿sí? Que son palabras de sentido y forma fija en el idioma, ¿sí? Que se emplean con fines pragmáticos, o sea, para expresar información sobre, perdón, información por fuera de lo dicho, ¿sí? Usualmente de tipo emocional o subjetiva. Muchas de estas provienen ya sea de los proverbios o palabras del pasado, ¿sí? Obviamente que sobreviven solo a medias y han perdido, digamos, su sentido original. Por ejemplo, sería mm, ay, hola, adiós, ojalá, vaya. O sea, son algunas interjecciones. Ahora, la formación de las palabras nos dicen que las palabras se forman a través de varios procesos distintos, ya que no todas tienen un mismo origen, ¿sí? Dentro de esto, pues, encontramos que dichos procesos, pues, son los siguientes, ¿no? Uno de ellos es la composición, que nos dice que es un proceso de fabricación de palabras a partir de la unión o juntura de dos raíces de palabras, raíces léxicas, ¿sí? Dotadas de significado propio cada una. Aquí, por ejemplo, en algunas lenguas, digamos, como el alemán, este proceso es más complejo y produce términos largos y hasta cierto punto complicados, ¿sí? A partir de muchas palabras distintas. Mientras que pues, nuestro idioma, el español, suele abarcar 2, ¿sí? En algunos casos 3, ¿no? Pero son términos diferentes en, digamos, en una misma y nueva palabra. De ahí viene lo que es la derivación, que nos dice que es otro proceso distinto a través del cual se obtienen palabras nuevas, que consisten en añadir partículas derivadas, que se conocen afijos, a la raíz de una palabra, para obtener así términos nuevos con un sentido similar al, digamos, al original, ¿sí? Aquí, pues dependiendo del tipo de partícula empleada, podemos hablar de prefijos, sufijos, infijos o prefijos, ¿sí? Aquí, digamos, los prefijos, pues básicamente, pues digamos, consisten en añadir una partícula antes de otra palabra, ¿sí? Para así poder modificar su sentido original. ¿Sí? En estos casos, se trata de un proceso casi de composición, ya que los prefijos, digamos, en nuestro idioma, en el español, tienen un sentido propio, ¿sí? Por ejemplo, un prefijo sería, por ejemplo, de la palabra visible, si le añadimos un prefijo, que es el que vamos a colocar antes de la palabra, si utilizamos la palabra visible, nuestro prefijo, en este caso que le agregaríamos, no sé, el prefijo in, nos daría la palabra invisible. ¿Por qué? Porque ya le estamos agregando un prefijo, o sea, algo digamos, extra antes de la palabra, ¿sí? De ahí están los sufijos que, digamos, la principal, fuente de las palabras derivadas del idioma, pues, digamos, son los sufijos, que estos consisten en añadir, una partícula al final de la raíz léxica, ¿sí? Entonces, aquí se pueden derivar palabras muy diferentes entre sí. Digamos, de la palabra flor, ¿sí? Aquí recuerden, en los sufijos le vamos a agregar
Otra particular, digamos, a la raíz léxica, como mencionaba. En este caso, si yo digo flor, entonces esa es mi raíz, léxica, ¿sí? La palabra flor. Pero si le agrego, ¿sí? Digamos, un sufijo a la palabra flor, y en este caso, si le agregara yo ero, que sería el sufijo, la palabra sería florero. Sí, ya cambiaría porque le estoy agregando algo al final. El sufijo va al final y el prefijo va antes de la palabra, al comienzo. ¿Sale? Entonces, de ahí vienen las parasíntesis. Eso es, se llama parasíntesis al caso en el que ocurren al mismo tiempo procesos de composición y derivación de distinta naturaleza, para obtener así una palabra nueva mediante diversos procesos simultáneos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podría ser el caso, por ejemplo, eh, para, digamos, paraguas, ¿no? Que si digo, bueno, en el caso sería, si le van a dar a alguien, por ejemplo, un paraguaso, ¿no? ¿Cuál sería aquí la composición? Pues obviamente el fruto de la composición, digamos, sería de para y aguas, ¿sí? A la vez de que la derivación con el sufijo aso, pues nos da como tal lo que son, lo que nos da esa palabra de paraguaso. O en otros casos podrían ser, la palabra anaranjado, ¿sí? Quinceañera, o en su caso enrojecido, por ejemplo, ¿sí? De ahí viene la gramaticalización, que nos dice que a diferencia de los demás, es un proceso que se da de manera diacrónica, o sea, a lo largo del tiempo, ¿sí? Que aquí básicamente consiste, digamos, en el cambio de significado de una palabra presente, digamos, en nuestra lengua, debido a la pérdida de su referente real, ¿sí? Lo cual, obviamente, significaría que la palabra se deje de usar y digamos, su sustitución por un sentido meramente, digamos, gramatical, sea funcional a la lengua, ¿sí? Este, podría ser, no sé, un claro ejemplo podría ser de ello el uso moderno del verbo haber, cuyo sentido original era de tener o poseer, se perdió en el tiempo y fue reemplazado con el uso de haber como verbo digamos, como verbo auxiliar de los tiempos compuestos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando decimos haber tenido, haber venido, habrás dicho, ¿sale? Ahora, las familias de palabras nos dicen que cuando hablamos de familias de palabras o familias léxicas, ¿sí? Nos referimos a un conjunto de palabras que comparten una misma raíz de significado léxico, o sea, que son fruto de procesos derivados y o flexivos a partir de una misma raíz, ¿sí? De este modo, a las palabras, digamos, ancestrales, son llamadas palabras primitivas y sus descendientes palabras derivadas, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo un ejemplo de familia léxica, digamos, podría ser la de la raíz, por ejemplo, si yo digo mar, ¿sí? Esa es la raíz de mi palabra, mar. Pero de ahí podemos, modificarla, ¿sí? Pero quedaría dentro de la misma familia de palabras, ¿sí? ¿Qué otras palabras podemos sacar de nuestra raíz de mar? Pues marea, marítimo, marinero, mareado, marejada, entre otras más, ¿sí? Y a todas estas se les dice que son familias de palabras. Bueno,
Ahora, vamos con lo que son las palabras este, primitivas y palabras derivadas. Ahora, normalmente, este, la respuesta, digamos, cuando ustedes se preguntan cómo se construyen las palabras o por qué son así como las conocemos, pues obviamente la respuesta radica en la manera en la que, digamos, en la que las palabras, digamos, han pasado de generación en generación desde que conformaron hasta nuestros días, ¿sí? Así que las palabras primitivas son aquellas que no proceden de ninguna otra palabra, es decir, conservan su forma original, pero a partir de ellas podemos formar nuevas palabras que se llaman palabras derivadas. Aquí a continuación vamos a ver un cuadro que aquí las podemos ver, por ejemplo, palabras primitivas y palabras derivadas. Por ejemplo, nuestra palabra primitiva sería la palabra libro. De la derivada sería librero. Y las familias de palabras, como ven aquí en la lista, serían librería, libreta, librito, librote, ¿sí? Todas estas. ¿Estamos? Entonces, repito, la palabra primitiva en este caso sería el libro. De ahí la derivada, pues librero, pues saben lo que es un librero. Y de ahí las demás palabras que podemos obtener de lo que es la palabra primitiva, ¿sí? Ahora, las palabras pueden dividirse en unidades más pequeñas de significado conocidas como morfemas. Estos se clasifican en lexemas, también se les conoce como morfemas lexicales o raíces, como les mencionaba, ¿sí? Que obviamente este, nos dicen que en ellas recae el significado principal de las palabras, ¿sí? Y su forma es invariable, o sea, ¿qué quiere decir? Que no cambia. Por ejemplo, si la raíz de, no sé, hablar sería como menciona aquí el ejemplo, ¿sí? La que la conforman las letras H, A, la B y la L, ¿sí? Esa es la raíz. Por ejemplo, y le agregamos la A y la R, pues sería hablar. O si solo le agregamos la E, sería hablé, ¿sí? O, en fin, ¿sí? O hable. Pero lo que no va a cambiar es la raíz. De ahí, los gramemas son morfemas que explican los accidentes gramaticales, ¿sí? Y por último, los morfemas, que son derivativos o afijos, prefijos y sufijos, que son las partículas que indican, digamos, otras características de las palabras. Ahora, como vemos aquí en el cuadro, nos dice, ahora aquí podemos observar los siguientes cuadros donde se explica de manera gráfica el contenido de esta tabla, ¿sí? Por ejemplo, la palabra primitiva, ¿sí? Es casa. De ahí la palabra derivada, casita. En este caso tenemos la casita, que nuestro lexema o raíz es cas, que esa no va a cambiar. De ahí vienen el derivativo o los sufijos, que si recuerdan son los que se ponen al final, ¿sí? Los que se colocan después de la raíz, ¿sí? Entonces, aquí sí, digamos, en un sufijo de tamaño, ¿no? En este caso nos dice casita. Y el gramema, pues es género y número. En este caso, si se dan cuenta, en el género que está, el género que es casita, ¿sí? Y por ejemplo, aquí en la palabra donde dice comes, pues obviamente el eczema, pues es com, que ese no varía. Y ya de ahí viene el gramema, que es lo que va a modificar la palabra. Comes, o come, o como, o coman, ¿sí? Pero lo que no cambia, repito, es la raíz. Ahora, les tengo una actividad, la cual tienen que desarrollar ustedes
en- como tarea. Así que sigan las siguientes instrucciones. Nos dice, revisa las siguientes familias de palabras y realiza lo que se te pide. Aquí en este recuadro tienen distintas palabras. Entonces, ¿qué van a hacer? Aquí lo ven, van a clasificar aquí las palabras. En un archivo de Word, van a crear una tabla como esta y la van a dividir en palabras primitivas y palabras derivadas. ¿Qué van a hacer? Obviamente, van a dividir estas palabras, ¿sí? Recuerden, las palabras primitivas y las derivadas. En este caso, ¿cuál sería la palabra primitiva, digamos, en esta aquí de hombre? Hombruno, hombrecito, hombretón. ¿Cuál sería la primitiva? Pues obviamente sería hombre. Y de ahí las demás serían derivadas. Lo mismo tendrían que hacer con las demás palabras en esta tabla. Posteriormente, en la siguiente actividad, tienen que dividir las siguientes palabras en lexema y gramema. Tienen que hacer lo mismo. Van a crear una tabla y van a colocar las siguientes palabras. Colocan palabra, lexema y gramema. Recuerden que el lexema es la raíz de las palabras y el gramema es lo que va a hacer que cambie como tal, ya sea el género, el número, este, digamos, sí, género, número, ya sea en su caso el tamaño, en fin. En este caso, aquí tienen las palabras y tendría que ustedes ubicar la raíz, colocarla aquí en lexema y en gramema lo correspondiente, lo que conforma la palabra. ¿Sale? Entonces, eso sería todo, jóvenes. Quedan esas actividades de tarea y pues sería todo mi parte. Les deseo que tengan excelente día, cuídense mucho y nos vemos el fin de semana. Saludos.